Hemos adelantado alguno de los factores vinculados a este malestar. La frase es, la depresión no está en tu cabeza, está en tu vida. Eso es. ¿Qué es lo que nos deprime? Lo que nos deprime, vamos a ver otra vez, depende, porque si la depresión es una construcción teórica, nos puede deprimir vivir, claro, en este momento, ¿no? Claro, esta es la realidad, ¿no? Lo que te entristece es vivir. O sea, ciertamente la tristeza es una emoción normal, es una emoción sana. La tristeza es una emoción muy, muy mal vista, que también esto es un problema de nuestra psiquiatrización, pero la tristeza, la melancolía tiene muchísimo que ver con la creatividad artística, tiene mucho que ver con la creación, y desde luego la tristeza es la emoción que te permite hacer autocrítica, es la emoción que te para, que te permite eso, mirar hacia adentro, hacer autocrítica, y la tristeza es la emoción que te permite cambiar. Nosotros siempre decimos que nuestro paciente viene a la consulta desde la tristeza y que la tristeza como emoción es una emoción que facilita el cambio. La rabia o el miedo no tanto. No, la rabia no facilita el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué te hace sentir mal? Pues vivir mal. Esto que llamamos depresión puede estar también relacionado directamente con desayunar mal, ¿sabes? Con no moverte, con cenar mal y con estar pegado al televisor. ¿Qué te deprime? Los telediarios. Mi mujer siempre me regaña cuando digo telediario y me dice qué antiguo eres, ¿no? Qué anciano no se dice eres. Informativos, hay que decir ahora. Porque telediario es un nombre propio de una manera concreta. Vale, es como Kleenex para servilletas. Vale. Telediario era como se llama en televisión. El de televisión española. Televisión española, claro que es. Vale, bueno, se entiende perfectamente. Cuando yo empecé a tener contacto con la televisión, solo había televisión española y sus telediarios, ¿no? Es antiguo, pero son los informativos. Entonces, una recomendación que hago a todos mis pacientes es no apaga los informativos, o sea, no veas los informativos. Eso te deprime. Sí, ver televisión en general. Utiliza el monitor de televisión para ver cine, exclusivamente. Nada más. Pero no mires la televisión. No hay nada en televisión. Un informativo, si quieres, Alex, ahora mismo preparamos tú y yo el informativo de cualquier cadena de televisión de mañana. Lo hacemos ahora mismo, el de mañana. Es simplemente buscar una guerra, ¿qué puede cambiar? Puede cambiar la ubicación geográfica de la catástrofe, pero la tragedia es la generación de miedo. Los informativos, si te das cuenta, solo generan miedo y rabia. Yo conozco personas, y tú seguramente también, y algunos de mis pacientes me cuentan, que le gritan a la tele, que se enfadan viendo los informativos y que le gritan al político correspondiente, se ponen a gritarle a la tele. Eso no es gratis, eso genera una excitación, una situación de malestar que afecta a las cápsulas suprarrenales, naturalmente, al cortisol, claro, al eje hipotálamo hipófiso adrenal. No se puede dormir, no puedes pretender irte a dormir si unos minutos antes has estado insultando a quien sea. Me da exactamente igual, ¿sabes? Ahora tienes los noticiarios te dan un abanico importantísimo de personas a las que puedes insultar. Puedes elegir, ¿no? Sí. No puedes pretender irte a dormir después. No veas los informativos, no los veas, ¿sabes? Aplica las redes sociales, esto también. Exactamente lo mismo. No te pongas así, ¿cómo te vas a dormir? Vete a dormir con un libro. Vete a dormir sin televisión, pues a ser posible sin cenar o cenando algo muy concreto, ¿no? Y si puede ser sin cenar, mejor, haciendo un ayuno intermitente. Vete a dormir con un libro. Con luz, empieza que te dé mucha luz durante el día y luego a partir de las 6, de las 7 de la tarde empieza a reducir la estimulación lumínica, que cada vez haya menos luz para fomentar la secreción de melatonina. Y cuando digas que vas a dormirte, que media hora antes, ponte con un libro que te interese, además con un libro que quieras, que te interese, ¿no? Que no quieras dormirte. Eso es una prescripción paradójica. Basta que no quieras dormirte para que entonces te duermas. Pero tienes que reducir los estímulos. Esto es lo que el insomnio ha comenzado con el desayuno de ese mismo día. Entonces, otra vez en plan mágico, ¿sabes? En plan infantil, ¿no? Como que todas las cosas, todas las necesidades de nuestra vida las podemos resolver apretando un botón, llamando a Globo
o un clic en Amazon. Decía Bauman, Sigmund Bauman, tipo, me encantaba, ¿no? Decía que en este mundo, en esta happycracia en la que vivimos, cualquier idea de felicidad termina en una tienda. Y esto es decir, de esto estamos hablando, esto es lo que crea malestar. Cualquier idea de felicidad termina en una tienda, vas a la tienda, compras lo que sea, te das cuenta de que naturalmente eso no te da ningún tipo de felicidad, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Una tienda incluyendo una farmacia. En el caso de la psiquiatría, cualquier idea de felicidad termina en una tienda, en una farmacia. Entonces voy a comprarlas. Pero esto se llegó a llamar así. En Estados Unidos, a Prozac y algunos de estos otros medicamentos se llamaba la píldora de la felicidad. En Estados Unidos, Prozac se comercializó con lo que se llamaba el uso cosmético. O sea, para sentirte no bien, sentirte mejor que bien. Incluso si no estás deprimido. Si no estás deprimido, toma Prozac. ¿Por qué Prozac? Y eso es una publicidad que se hacía, además, en los medios de comunicación general. Porque en Estados Unidos los medicamentos se pueden anunciar en la tele o en las revistas y luego el paciente va entonces al médico a pedirle que le recete eso. Todo eso te deprime. Todas estas son cosas que te deprimen. Tu historia, naturalmente, que quede claro, lo psicológico, la historia psicológica, y luego todo lo contextual. Y luego, ¿qué ocurre? Que la serotonina se afecta. Claro que se afecta la serotonina, pero no es la causa. Es un síntoma más. Es una consecuencia más. Entonces alguien te va a decir, no, se ha demostrado que por cierto, si tuviésemos tiempo lo negociaríamos. Pero bueno, se ha demostrado... Todo el tiempo del mundo, José Luis, que tenemos todo el tiempo del mundo, que puedes decir lo que... Cuando tú quieras, yo puedo estar hablando de esto un par de días. Ten cuidado. Pues hacemos un episodio de 2 días, yo estoy encantado. Ten cuidado conmigo, que puedo estar hablando mucho tiempo. Es un tema que me interesa mucho. Y que me interesa y que sigo estudiándolo, además, ¿no? Entonces te pueden decir, te contaba, no, es que se ha demostrado que en las personas con depresión hay una alteración en el intercambio de serotonina. Sí, seguro que sí. Y además se ha demostrado que las personas con depresión tienen más estreñimiento. Claro, y que las personas con depresión tienen dificultades para comer, para dormir, comen más y aumentan de peso, o comen menos. Se lesionan más, seguramente. Claro. Pero ese déficit que tú señalas de la serotonina es un síntoma más, no es la causa de la depresión. Otra vez, la causa no está... Lo de Johann Hari lo copio, siempre cito el copyright. Sí. Yo siempre cito el copyright cuando digo algo, ¿no? Que no es mío. Me gustó mucho aquella expresión. Yo creo que es muy bonito, ¿no? La depresión no está en tu cabeza, no está en tu cerebro. Sí. La depresión está en tu vida, exactamente así. Me parece que a partir de ahí tendríamos que empezar ese debate con eso. Con eso que se llama salud mental, que yo sigo poniéndole eso que se llama salud mental, que a mí me irrita que se siga separando las dos saludes. Yo creo que solamente hay una, y esto hace muy flaco favor a la población, ¿no? Que sigamos hablando de salud mental o de salud corporal, ¿no? Salud solamente hay una. Solamente hay una. Hay varios factores depresores, no sé si es la forma de decirlo, que al final todos conocemos, hemos mencionado los traumas, el no tener vínculos importantes, el dormir mal, comer mal, el sedentarismo. Pero luego hay dos en los que me gustaría detener, de los que has hablado. Uno es el transporte. Sí. El transporte deprime. Sí. Explícalo, por favor. Sí, perdón, estabas hablando de factores depresógenos, ¿no? Que depresores, sí, depresor está también bien dicho. Vale. Factores que provoca, hablando de que te deprime, pueden ser muchos tratamientos médicos y pueden ser algunas enfermedades médicas, una anemia ferropénica, esto es. No tanto depresión como malestar, porque enfermedades médicas, viriasis, anemias, cuadros médicos pueden provocar estados de apatía, de astenia, de cansancio, de mal humor, de disforia, y otra vez eso, si no estamos bien informados, lo acabamos convirtiendo en una depresión y diagnosticando una depresión, y es una enfermedad médica. ¿Porque una depresión qué es? Porque tampoco ese es el problema. Una depresión, en este momento una depresión es cualquier cosa. Claro. Lo quiero decir así también con ánimo de molestar. Una depresión en este momento es cualquier cosa. Si nos ponemos desde el punto de vista psiquiátrico a ver los diagnósticos de depresión que podemos ver a nuestro alrededor, la mitad seguramente no resisten la menor criba diagnóstica, incluso desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Se llama depresión a cualquier cosa. Entonces, puede haber enfermedades médicas. Hay muchos tratamientos de los que tomamos, la gente toma porque se cree que hay que tomar, ¿no? Para el colesterol, para la protección gástrica, medicamentos promovidos por la propia industria farmacéutica con la complicidad de nosotros mismos, claro, de los médicos, que deprimen.
que deprimen, que afectan al sueño, naturalmente, que afectan a todas las funciones. Todos los medicamentos son sustancias tóxicas, son útiles, pueden ser muy útiles, pero todos son tóxicos y todos afectan a todos los órganos de nuestro organismo, ¿no? Y todos los medicamentos, y muchos de ellos, en resumen, de que la gente toma, pues eso, para cosas como lo del colesterol y tal, es que es tratamientos absolutamente discutibles. Las estatinas, ¿no? Las estatinas, el daño que están haciendo las estatinas, que han hecho las estatinas a la humanidad, entre otras cosas, privarte de algo tan exquisito como unos callos con garbanzos, ¿no? Por ejemplo, que son una pérdida. Eso es un gran sufrimiento, ¿no? Para la población, cuando ahora lo que se demuestra es que lo que necesitas para vivir bien es tomar con más frecuencia vísceras, callos con garbanzos, a ser posible, con legumbres, y desde luego dejar de tomar estatinas. Pero con las estatinas ha ocurrido algo parecido a lo de la depresión. Se va bajando el nivel de colesterol, así que al final todo el mundo tiene que tomar estatinas. Con la depresión hemos hecho lo mismo. Se va bajando los criterios de diagnóstico, así que ahora casi con cualquier cosa que te pasa ya tienes una depresión. Pero tú me preguntabas por otra cosa. Lo que pasa es que me interesa. Entonces, no sabemos cuándo podemos decir esta persona sí tiene depresión, sí tiene una depresión. Sí podemos. ¿Y cuándo podemos decir esta persona tiene una depresión? Pues podemos decirlo, si quieres, incluso utilizando los criterios diagnósticos del DSM-5. Lo que ocurre es que decir eso, una vez dicho esto, decir eso tampoco nos ayuda para nada. Ya. Tampoco nos ayuda ni a él ni a nosotros. Por eso insisto tanto en que el DSM-5 tendríamos que quemarlo, ¿no? O utilizarlo para calzar una mesa. Más que nada porque estamos hablando de factores que inducen eso es. Entonces, o que te pueden acercar a una depresión, pero no hemos dicho qué es una depresión o a dónde estamos yendo. Pero no ayuda, otra vez, el hecho de que si quieres en este momento definir la depresión, lo puede definir los criterios del DSM-5, ¿no? No me preocupa eso, ¿no? Se puede definir, pero me da igual la etiqueta. Esto, lo que yo necesito y mi paciente necesita es que entendamos su historia de sufrimiento y el sufrimiento actual y cómo se manifiesta el sufrimiento actual. Porque otra vez esta persona a la que le puedo diagnosticar una depresión desde el punto de vista psiquiátrico, que lo puedo hacer, no me preocupa. Pero es que además tiene otros muchos diagnósticos. Otros muchos diagnósticos también de sufrimiento mental, pero además tiene, seguro, patologías corporales y además tiene dificultades en las relaciones con los demás, dificultades sexuales, tiene muchísimas dificultades. Otra vez, si yo le categorizo solo con la depresión, aunque pueda hacer el diagnóstico utilizando el DSM-5, que no me importa, si le diagnostico esto, no estoy aportando nada a su mejoría, no estoy aportando nada a su comprensión y a su bienestar y a su mejoría y a su tratamiento. De verdad, no estoy aportando absolutamente nada con ese diagnóstico. Lo que te decía es que el transporte es un depresor. Transporte, sí. Si hay un trabajo de la Organización Mundial de la Salud de hace no mucho tiempo, es muy reciente, un texto de 300 páginas que se llama Los hechos probados. Es la Organización Mundial de la Salud. Los hechos probados. Y en este texto, que es gratuito, se accede gratuitamente en Internet, que debería, yo creo que ser uno de los elementos para crear debate con respecto a esto que se llama salud mental, pues te dice lo que se habla de los determinantes sociales. De los determinantes sociales que en estos últimos 40 años no se han querido mirar, porque hemos estado centrados solamente en la dopamina. En la dopamina, en la serotonina, en la oxitocina, esto es en el cortisol, sustancias biológicas, pero son hechos probados. Y uno de los hechos probados que demuestra, claro, cómo otra vez no quiero insistir, y perdóname, en diagnósticos psiquiátricos. El sufrimiento, el malestar es que en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid en concreto, que es en la que yo nací y en la que vivo, hay muchas personas que pasan el 10% de su día en el transporte público. Transporte público o transporte privado, en su coche. El 10% del día, estaba pensando, el 10% del día son 2 horas 40. No, el 10% si es el día entero, pero si es del día de la vigilia, del día activo, es el 30%, puede ser el 30%. Wow. En un lugar cerrado, sentado, inhalando humo de los alrededores, sometido a tensión, a mucha tensión. Y ahí puede estar 2 horas y media, 3 horas. No es difícil eso. El transporte, el vivir tan lejos de donde trabajamos,